Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de PIM Talks. Es nuevo, ¿verdad? Nunca habíamos oído hablar sobre esto en Psicología y Mente, que es el portal líder de conocimiento en cuanto a psicología. Pues bien, os damos la bienvenida. Este es nuestro primer episodio, así que estamos un poco nerviosas. Voy a presentarme para que ya sepáis un poco pues quién va a ver siempre detrás de la cámara. Yo soy Joana Riera, soy doctora en Psicología Social, psicóloga clínica, primatóloga y hoy estoy aquí acompañada de una gran compañera que es Mauxi. Mauxi, bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí en nuestro primer PIM Talks. Mauxi es estudiante de psicología y además ella también es una gran curiosa sobre el mundo de los animales. A mí también me encanta todo este mundo, puesto que soy primatóloga, pero también me ha interesado otras especies y hacer esos encuentros comparativos entre los animales los animales y los humanos, que también son animales, pero que muchas veces pensamos que no, o bien los tenemos como separados. Y de ello es lo que vamos a hablar hoy. Hoy tenemos con nosotros a un gran, bueno, yo diría no poco relevante, estudiante en cognición comparada, se llama Antonio Suna Mascaró. Él es doctor en doctor en cognición comparada por la Universidad de Viena, que además lo sumó. No os lo perdáis, porque tiene otro doctorado en biología, tiene dos, por la Universidad de Granada. O sea, bueno, es todo un mérito. Pero yo me imagino que eso no es lo que él quiere, ¿no? De alguna forma que recalquemos aquí, sino que vamos a tener una conversación más amena, que nos ayude a todos a comprender más esto del mundo de los animales desde un punto de vista psicológico. Eso es lo que hoy seguramente Antonio nos va a dar un poco de luz al tema. Él ha formado parte de muchos artículos, de hecho, en el ámbito, pero atención, porque no solo de una especie como yo, ¿no? Quizá, que yo básicamente, Antonio, me he asociado con humanos y, por otro lado, chimpancés. Pero es que en su caso, además de grandes simios, ha tocado otros animales como, a ver si lo digo bien, ¿vale? Una abeja llamada Tetragonula, cierto, pasando incluso por una cacatúa. O sea, ha trabajado, yo no sé ¿cuántas cosas debe saber, Antonio, sobre las diferencias cerebrales de nuestros compañeros? Y para ello, pues vamos a dar paso también y una gran bienvenida a Antonio. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. ¿Qué te parece, Mauxi, la suerte de tener hoy con nosotros a Antonio? Yo le diría doctor Mascaró, bueno, yo le diría eminencias de todo tipo, ¿no? Pero Bueno, ¿qué mira, te parece? Estoy feliz, yo estoy muy feliz. Primero, me encantan los animales, estoy segura que muchas de las personas que van a ver este primer programa, el primer podcast de PIM Talks, también van a estar felices por eso, y aparte de aprender y entender cuánto nos parecemos. Va más allá de nuestras mascotas, ¿sabes? Apenas uno escucha cognición animal, quizás piensa así que sí, mi perro es muy inteligente, sí, mi gato es muy inteligente, pero muchísimo quizá, más allá de ¿no? eso, ¿no? ¿Cómo nos parecemos? Sí, sí. Yo estoy fascinada. Desde que leí de Antonio, estoy encantada. Yo no sé si podemos, Antonio, empezar por un tema que lo estuvimos hablando con Mauxi, que nos parece sumamente interesante, que es el concepto de muerte. Porque aunque generalmente no se empieza por ahí, sí que creo que muchas veces puede ser una conversación de mesa, ¿no? De, ostras, ¿tú crees que ese perro se ha dado cuenta que su compañero perro se ha muerto? ¿Es consciente de ello? O quizá hay animales que sí, quizá hay animales que no. ¿De qué manera? Y qué, porque el concepto de muerte es algo como muy profundo, ¿no? Que requiere como conciencia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Pues primero decir que estoy de acuerdo con que es un tema bastante avanzado, como para empezar con él. Pero Perfectamente contento de empezar por ahí, no pasa nada. Diría que hay que distinguir entre reconocer la muerte y tener un concepto de la muerte. Son dos cosas bien diferentes. Ser capaz de reconocer la muerte es algo que puedes encontrar en la naturaleza en muchas especies que no tienen un concepto de la muerte, o individuos que no tienen un concepto de la muerte, como puede ocurrir, por ejemplo, con las hormigas. Hormigas que son capaces de reconocer cuando otro individuo ha muerto por las sustancias volátiles, químicas que estos cadáveres emiten,
Y son capaces de reconocer que hay un muerto, hay que recogerlo, hay que sacarlo del hormiguero, hay que llevarlo a otro sitio. Distinto a esto es tener o desarrollar o aprender un concepto de la muerte. Nosotros tenemos mucha suerte porque tenemos el lenguaje verbal y podemos aprender acerca de la muerte muy rápidamente sin necesidad de tener una experiencia en primera persona de la muerte, ¿verdad? Y creo que debemos alegrarnos todos de eso y es algo que nos permite aprender este concepto muy rápidamente. Sería como que el primero es como más identificación desde los sentidos, tipo, por ejemplo, ahora hablabas de hormigas, pienso en el sentido, bueno, químico, ¿no? Más bien. Y que esto segundo quizá depende más del pensamiento, ¿va por ahí? Sí, bueno, cuando hablamos de reconocer la muerte, estamos utilizando normalmente un rasgo normalmente aislado que caracteriza a los individuos muertos y que ayuda de alguna forma a poder comportarse de forma determinada con respecto a un cadáver. Pero el animal que realiza ese reconocimiento no tiene por qué tener absolutamente ni idea de lo que es la muerte, de lo que supone la muerte para ese individuo, o si acaso de lo que está haciendo en general. De hecho, a las hormigas las puedes engañar con aceite de oliva, si no me equivoco, que puedes vertir sobre la cabeza de hormigas vivas y el resto de las hormigas van a tratar a estas hormigas rociadas con aceite como si estuviesen muertas, aunque se muevan, aunque traten de huir por todas las formas posibles, porque la hormiga que se está llevando a esa otra hormiga no sabe lo que es la muerte, no tiene por qué saberlo para actuar de esa forma. Pero este es un comportamiento que ha sido seleccionado por la evolución a lo largo de muchísimas generaciones. Automático, y que les ayuda. Imagino. Automático hasta cierto punto, sí, luego podemos ir ahí para quizás tratar de darle forma, si no derrumbar ese concepto que la gente tiene sobre los comportamientos instintivos, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Luego lo hablamos. Aparte de este reconocimiento de la muerte, que es muy interesante, está el concepto de la muerte. Y un individuo adquiere un concepto cuando es capaz de extraer ciertas características en una situación concreta acerca de esa situación, como puede ser la muerte de un sujeto, y ser capaz de utilizarlas en una situación completamente diferente, donde esas características también puedan encontrarse, ¿sí? Si yo me encuentro a una mosca muerta en este lugar, delante de mi ordenador, en esta conversación, luego soy capaz de extrapolar lo que he visto en esta mosca. Si la mosca se muere al tocar las hojas de esta maceta que tengo aquí al lado, cuando se acerque otro bicho a esta planta, tendré cuidado y pensaré, lo que le ocurrió a esa mosca quizás le pueda ocurrir a esto, porque tengo un A ver si es venenosa, ¿no? Exacto, tengo un concepto de la muerte, soy capaz de aplicar esa idea a distintas situaciones. ¿Sí? Qué interesante. Ostras, o sea, eso quiere decir que nosotros podemos ver la consecuencia, ¿no? Si una mosca toca una planta y se ha muerto, quiere decir que yo no puedo tocar la planta, o sea, y eso es porque hago todo ese proceso, cosa que por ejemplo, Mauxi tiene un gato, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo del gato. ¿Cómo se llama Mauxi, tu gato? Bartolomeo. Ay, por Dios. Ese nombre es de concepto, ¿eh? Ese nombre es de concepto, perdonad que os lo diga. Ese nombre es de concepto, ¿eh? No de automatismos. Bartolomeo. Bartolomeo es un gato. Si el gato ve que un animal, una mosca es muy pequeñilla, pero ve un animal que toca algo y se muere en el instante, ¿él puede también reconocer que eso es venenoso? Podría llegar a hacerlo, pero es más complejo que eso. No vale una respuesta como un sí o un no. Como potencial, mi respuesta inmediata sería sí. Pero adquirir un concepto de la muerte no tiene por qué ser fácil. Nosotros en el laboratorio, en el Goffin Lab en Viena, estamos trabajando con el concepto de la muerte. Estamos tratando de ver si las cacatúas de Tanimbar, que nosotros estudiamos, son capaces de desarrollar un concepto de la muerte. Y esto lo basamos en una idea
de una filósofa española, Susana Monzó, que propuso que existe un concepto mínimo de la muerte. Nosotros tendemos a dar muchas ínfulas al concepto de la muerte como a todo lo que nos es sumamente importante. La muerte es muy importante para los seres humanos y cuando pensamos en las características o las habilidades cognitivas que son necesarias para poder desarrollar este concepto de la muerte, solemos irnos muy lejos. Es tan importante para nosotros que tenemos que pensar, pues quizás el concepto de la muerte requiere teoría de la mente, que es la habilidad para crear modelos mentales de las mentes de otros individuos, porque si ese individuo ha muerto, quiere decir que soy capaz de imaginar que ya no tiene mente, ¿verdad? Pues imagínate, eso Bartolomeo no lo hace. Claro, pero eso es irse muy lejos. La realidad es que Claro. existe un concepto mínimo de la muerte. ¿Y cuál es ese concepto mínimo de la muerte? Es el poder reconocer que un animal o un sujeto no presenta las características típicas de un sujeto vivo, ¿vale? Y ser capaz de desarrollar un concepto de la irreversibilidad, ¿sí? Bueno. Perpetua, ¿sí? Claro. La irreversibilidad que no va a cambiar. Que esto cuando Perdón, estudias... Sí. He hecho una mala traducción del inglés. Estoy tan acostumbrado a hablarlo en inglés. Dínoslo en inglés, aquí somos muy cultos. Una no funcionalidad irreversible, perdón. Una no funcionalidad, algo que deja de funcionar de forma irreversible. Permanente. Exacto. Claro, ¿qué ocurre? Que esa no funcionalidad tiene que estar relacionada con esas características típicas del ser vivo, de un sujeto vivo. ¿Sí? Si esas características no están y no están de forma irreversible, existe se puede desarrollar la capacidad de reconocer la muerte en forma de concepto. Se puede desarrollar ese concepto de la muerte y aplicarlo a otras situaciones donde esas características típicas de un sujeto vivo falten y sean no reversibles. ¡Wow! Ajá. Moxie, ¿algo que decir? Estoy, pero fascinada. Realmente. ¿Puedo seguir Sí, enrollándome? porque Sí. lo damos... No, ya me lo lo dam- imagino. Sí. No, lo damos todo por sentado también, ¿no? Y no entendemos qué implica, ¿no? Entender el concepto de la muerte. Definitivamente los humanos Sí, es como que somos- tiene muchas fases. Creo que en Sí. programación, el otro día escuchaba que para que un ordenador responda como bien quieres tú, necesita como muchos pasos. Algo que tú ves ya como el término final, en realidad tiene muchos antes, ¿no? Y esto me ha recordado un poco, ¿no? Porque lo que decía Antonio, cuando pensamos en la muerte nosotros le metemos creencias, ¿no? Que tenemos, inferencias emocionales, cultura, ¿no? Añadimos mucho material ahí, pero quizá esa descripción, a ver si lo intento decir, de Antonio, dilo tú. Sí, la no, De la- eso, no funcionalidad irreversible. De la no funcionalidad irreversible es como el paso primo, ¿no? El primero. Exactamente. Ahora estaba pensando en la implicación que tiene eso para entender la autoconciencia en los animales, ¿vale? Hago un cambio, ¿vale? De tema, pero no. Hago un cambio, pero no. Que sería, o sea, y cuando los animales son capaces de ver que eso es irreversible, son capaces de verlo sin necesidad de ser conscientes de que lo están viendo. Uy, ahora me estoy subiendo, ¿eh? O no. O sea, necesitan decirse a sí mismos, calla, que esto ha sido irreversible. No. O sea, entiendo que entre lo que nosotros entendemos de muerte y ese primer paso, la conciencia está por aquí, ¿no? No sé si... Lo digo así para ver si se me entiende, ¿eh? Moxie, ¿se entiende? Sí. Gracias. Mi pregunta es esa. A ver, es una pregunta extremadamente fácil. ¡Qué A bien! ver, tengo que dar un paso atrás Vale. y distinguir entre conciencia, autoconciencia, ¿sí? Vale. Y yo diría que el enlace entre el concepto de la muerte y la conciencia son que ambos son conceptos que tenemos muy sobrevalorados los seres humanos porque los consideramos muy importantes para nosotros.
Y al considerarlos muy importantes para Ah. nosotros, durante mucho tiempo, de forma tradicional, se ha considerado que eran exclusivamente humanos. Y ha costado mucho cambiar la mentalidad de la gente, incluso de los científicos, para, bueno, poder explorar estos temas de forma flexible, ¿sí? Y al Sí. final la flexibilidad del comportamiento tiene mucho que ver también con los conceptos. Ahora bien, una cosa es ser consciente y la ciencia comienza a apuntar en el sentido de que probablemente casi todos los animales que conocemos sean conscientes. Probablemente la conciencia se inició con la explosión del Cámbrico. Y cuando hablo de conciencia me refiero a la capacidad de tener experiencias subjetivas. El rojo del rojo, Ah. el dulce del azúcar, la sensación desagradable del dolor. ¿Sí? Vale, sí, Y otra- creo que me ha pasado lo mismo. Yo tengo conciencia aquí ahora mismo como concepto y claro, hemos vuelto como a buscar el mínimo de definición de conciencia, ¿no? Vale. Exactamente, sí. Y cuando hablamos de autoconciencia, estamos hablando de un objeto dentro de esta conciencia, algo que la conciencia puede hacer. ¿De qué puede ser consciente? Puede Vale. ser consciente de muchas cosas y una de ellas es de ti. Además, podemos deconstruir esta autoconciencia en distintas partes y podemos Vale. decir de qué forma eres autoconsciente. Puedes ser autoconsciente de tu propio cuerpo como un objeto en el entorno. Puedes ser autoconsciente de tus propios conocimientos y pensamientos, la metacognición. Puedes ser autoconsciente de muchas formas diferentes. Yo poco, ¿eh? De forma general. La forma más básica de todas de autoconciencia, y diría que está absolutamente extendida en la naturaleza, es la necesidad de todo organismo con unos órganos de los sentidos, un organismo que está explorando su entorno a través de los sentidos, la necesidad de distinguir qué está cambiando en esa percepción debido al entorno y qué está cambiando como causa de las acciones propias. Por ejemplo, si yo me desplazo hacia esta fuente de luz que tengo delante y sé que soy yo el que está iniciando el movimiento, está todo bajo control, no pasa nada. Pero si por contra, esta fuente de luz, que tengo una lámpara delante de mi cara, Sí. comienza a acercarse hacia mí, tengo que alarmarme por ello, ¿sí? Efectivamente. Casi cualquier organismo que te puedas imaginar con un sistema Gracias. nervioso central va a ser capaz de hacer esta distinción. Y ya hay cierto nivel de autoconciencia ahí. ¿Sí? Imagínate. Exacto. Otra forma más compleja sería la capacidad de reconocernos en el espejo. Es el experimento clásico de Gordon Gallup Jr. Con elefantes, ¿no? Exactamente, se ha hecho con niños que a partir Niños. de los 2 años de edad comienzan a reconocerse en el espejo en una gran proporción. Se ha hecho con chimpancés, creo Sí. que se hizo con chimpancés Se ha hecho Dos- con chimpancés 2 o 3 años después de diseñarlo con niños, fue muy rápido. y con delfines, ¿no? También se ha Por si hecho acaso, ese... quizás me equivoque y se diseñó para chimpancés y que creo que se sí. puso a prueba con niños 2 años después. Ese fue el orden. Y luego con elefantes, si no tengo mal entendido, y con delfines también se ha Sí, hecho. se ha hecho con elefantes, con delfines. Y luego ya... Se han puesto mantas rayas delante de espejos. Se ha hecho con toda clase de animales. Con cangrejos, ermitaños. Se ha hecho con toda clase de animales. Y bueno, quizás los más sorprendentes son los peces limpiadores, Ya. que superan la prueba del espejo. ¿En serio? Los que tenemos en casa. Bueno, yo no tengo peces, pero los que la gente tiene en casa dentro de las peceras. No, esos son los típicos peces limpiadores que vas a encontrar en el mar. Son lábridos. Ah, uy, ahora he parecido muy tonta, ¿eh? Perdónate, no tengo Ah, cultura bueno. de No, hay que- peces de limpiadores. De peces. No, no hay que saber de todo. Los lábridos son el grupo de peces más interesante que existe, si me preguntas a mí. Sí, Porque son ese vale. grupo de peces donde se encuentran aquellas especies que, entre comillas, porque la definición es reparadiza, pero son aquellas especies de peces que utilizan herramientas,
que golpean conchas contra los corales para romperlas. Pero también son los peces que, bueno, tienen función limpiadora o están adaptados para limpiar, y son los que superan la prueba del espejo, y son los que superan la prueba de la golosina, del marshmallow, esta prueba clásica que se ha hecho mucho con niños. Bueno, es el mucho grupo de podría peces. decir ese pez de cómo reciclamos, ¿eh? Porque con esa capacidad seguro que sabría hacer las cosas mejor. Una pregunta en cuanto a inteligencia, porque ahora me estaba preguntando también, ahora decía, son los más inteligentes. ¿La inteligencia tiene que ver con ese nivel de conciencia también? ¿Los animales que son más inteligentes se podrían definir? Vale, por un lado, por lo de las herramientas, ¿no? Supongo, ¿no? Pero debe estar vinculado, ¿no? De alguna manera, con conciencia, es para ver. Bueno, es un tema Bájamelo delicado. al primer Sí, nivel. eso voy a hacer ahora mismo. Normalmente asociamos el uso... Yo me dedico principalmente a estudiar el uso de herramientas. Vale. Y normalmente la gente suele asociar el uso de herramientas con la inteligencia. Pero no tiene por qué ser así necesariamente. Hay muchas especies de insectos que utilizan... Bueno, muchas. Hay unas cuantas especies de insectos que utilizan herramientas de forma incluso relativamente compleja, pero muy rígida. Y cuando digo muy rígida... Para hacer nidos, por ejemplo. Sí, o las avispas que encierran larvas, grandes. a las que meten sus huevos en el cuerpo, las meten dentro de su nido y Sí. luego tapan el agujerito con arena y con piedras y utilizan estas piedras a modo de martillo para dejar la zona bien oculta para que ningún depredador pueda encontrarlo. También hay ninfas de chinches asesinas que cazan termitas, van a los termiteros y allí donde hay un agujero en el termitero, las termitas van a reparar el termitero. Pues estas ninfas de las chinches asesinas se llaman así porque pueden dar unos picotazos terribles. Pero no encontrar más en la cama. Bueno, Sí, no andan quiero. por el Amazonas principalmente. Bueno, Atrapan. Sí, relativamente cerca yo. Atrapan. ¿Dónde andas tú, Mauxi? Bueno, vivo en Colombia. Colombia. ¿no lo dije? ¿No lo he dicho? No lo sé, yo no me he enterado. Es posible que Ay, no. Mauxi vive en Colombia. No, es que es algo importante, Mauxi. Hombre, por Dios. En Colombia probablemente tenga chinches asesinas por ahí para encontrar. La Es que, cosa de hecho, ahora nos encontramos en países distintos, ¿eh? Yo estoy en Barcelona, en Colombia, y Antonio en Viena. Tampoco lo he dicho, pero... En Austria, Ah, sí. Paréntesis. Atrapan a las termitas, les sacan todos los fluidos internos y luego las mueven como marionetas en forma de herramienta para atrapar otras termitas que por necroforesis, esto enlaza con nuestro tema anterior, es decir, por el reconocimiento de cadáveres, tratan de atrapar esos cadáveres que son movidos como marionetas, y cuando hacen esto, la ninfa de la chinche asesina retira la marioneta y agarra una nueva termita para chuparle todo el interior, ¿sí? Vamos, Así que parece que nuestras guerras sean nada, ¿eh? En comparación a eso. Sí, esto es una forma de Las termitas uso van a de- necesitar ONU, pero ya. Pero ya. Sí, Hoy, sin de duda. verdad. Esta Pero es esto una es forma- rígido, ¿no? Esto Esto es es muy un rígido. comportamiento rígido, vale. Esto- No pueden cambiarlo. Como la termita le cambie el tema, ya la chinche se queda ahí, que no sé qué hacer. No estoy seguro acerca de que no puedan cambiarlo, pero diré Vale. que no necesitan exponerse al entorno para aprenderlo. Digamos que tienen de serie, durante su desarrollo normal, desarrollan esta habilidad. Te entiendo. ¿Sí? Exacto. Pero, y aquí viene la puntualización, muchas veces los comportamientos puramente instintivos, como puede ser el baile de las abejas, por el cual indican a otras abejas dónde ir para conseguir alimento, aparte de ser instintivo, o sea, muy rígido, viene de serie, ya Sí. preinstalado, por decirlo de alguna forma, son moldeables con la experiencia. Aquellos que lo realizan se vuelven mejores con el paso del tiempo. Los insectos no son tan rígidos, por lo general, como solemos atribuirles. Vale. Y Hay ahora- personas muy rígidas, también.
Sí, pero supongo que nosotros muchísimo. formamos parte de los flexibles. Aquí en Austria, aquí donde vivo yo, hay unos cuantos. Exacto. Que quizás Todo se llevan bien con los chinches, ¿eh? Es posible. Todo eso venía a cuento para decir que el uso de herramientas no tiene por qué indicar inteligencia, pero sí que nos sirve el uso de cómo se usen las herramientas como ventana para poder observar la inteligencia o la cognición, como nosotros solemos decir, de esas especies. Entonces, el estudio del uso de herramientas que hacemos aquí en el Goffin Lab es eso, es usar las herramientas como ventana para poder explorar la cognición de estas cacatúas que son absolutamente alucinantes. Qué interesante. En cuanto a la relación de la inteligencia y la conciencia, es muy especulativo todavía. Casi todo lo que alguien pueda decirte acerca de la conciencia tiene una fuerte dosis de especulación. De ganas, ¿no? De que... Sí, hay gente que se coloca en un punto o en otro y tiene mucho que ver con la posición filosófica que tomemos. Claro. Te puedo hablar de mi postura al respecto. Háblame de tu postura, Antonio. Estás Pues entrevistándote tú, ¿eh? Nos interesa, vamos, la tuya. Mi postura al respecto es que conciencia e inteligencia no son la misma cosa, porque puedes desarrollar un comportamiento inteligente sin necesidad de que exista conciencia, como probablemente sea el caso de los sistemas de inteligencia artificial por conversación que existen que para algo hoy en se le día. llama inteligencia, en realidad. Exactamente, actúan de forma inteligente y actuar de forma inteligente es actuar de forma flexible ante distintos problemas o encontrar distintas soluciones para un mismo problema. Hay distintas formas de referirse a la inteligencia, pero diré que con lo que sabemos acerca de cómo funciona la naturaleza, conciencia e inteligencia están muy, muy ligados el uno al otro. Tradicionalmente se ha pensado que la conciencia era algo así como un epifenómeno mágico que el alma o algo parecido nos daba, da igual el nombre que le pongas, hay quien lo llama alma, hay quien lo llama... Un flujo, sí, ¿no? Hay quien lo llama epifenómeno, pero tradicionalmente se ha visto la conciencia como esto que no tiene apenas nada que ver con nuestro comportamiento y mucha gente ha caído en la idea de que los zombies filosóficos son verdaderamente una posibilidad. El zombie filosófico es aquel sujeto que se comporta exactamente como haría un sujeto normal, como yo ahora mismo, pero no tiene experiencias subjetivas acompañando sus procesos mentales. Oye, se me acaba de ocurrir una cosa, pero yo no sé si es muy loco, ¿vale? A ver, podría ser que, por ejemplo, la inteligencia artificial, como se basa en millones y millones y millones de datos, puede ser incluso más flexible que un humano sin conciencia y que animales con conciencia y con menos datos parezcamos... Espera, que no me quiero liar. O sea, que un animal con mucha conciencia y poca inteligencia llega al mismo punto que una máquina con mucha inteligencia y poca conciencia o cero conciencia. ¿Sabes lo que quiero decir? Como si fuera... Como que la conciencia ayuda a la inteligencia para parecer más... no sé, flexibles, no sé cómo decirlo, ¿eh? Sí, qué difícil, ¿eh? Hablar con todos estos... Pero podría ser, ¿no? Como que la conciencia facilita... O sea, no necesitamos tampoco ser súper inteligentes como tal. Ay, no sé, ahora ya me he liado. Sí, no, te he entendido perfectamente. Si quieres, parafraseo. Venga, sí, por favor. La pregunta sería, ¿es posible que tengamos una gran inteligencia sin conciencia y una inteligencia pequeñita con una enorme conciencia? Sí, sí. Vale, depende de qué entiendas por conciencia. O de qué entiendas por una gran conciencia. Si entiendes por una gran conciencia una enorme sofisticación a la hora de percibir el mundo de forma consciente, la riqueza de tu experiencia consciente, yo diría que hasta cierto punto sí. Porque la experiencia perceptiva que tengas de tu entorno puede ser hasta cierto punto independiente de tu capacidad de procesamiento de información, más allá de
esa experiencia visual, pongamos, si hablamos, nosotros somos animales muy visuales y es muy fácil que nos vayamos siempre a la visión, pues vayamos a la visión. Es muy fácil relativamente fácil, que un animal pueda tener una experiencia visual extremadamente rica, pero una capacidad cognitiva relativamente limitada comparada con la de un sistema de inteligencia artificial, supongamos, Vale. que supongamos no es consciente. Que Hasta supongamos. ahora solo podemos suponer que un sistema de inteligencia artificial no es consciente. Podríamos ir mucho más para allá, pero quizás sea empujar demasiado la conversación. Sí, Ahora sí. bien, ahora bien, si por mucha conciencia te refieres a la intensidad de la experiencia consciente, mi respuesta es un sí rotundo. De hecho, se ha argumentado Claro, yo mucho. pensaba más en eso. Claro, se ha argumentado mucho en bienestar animal el hecho de que la experiencia del dolor, lo que puedes llegar a sufrir ante lo que sea que puedan hacerte, puede ser mucho más intensa para aquellas especies que tienen una capacidad cognitiva más limitada y que requieren de una gran intensidad en sus experiencias para poder tener un impacto en su flexibilidad de Claro, para poder aprender, ¿no? Ostras, es muy Exactamente. interesante. De hecho, ahora me hace recordar que leí un artículo hace mucho tiempo, y perdón, no recuerdo los autores, pero era buenísimo, que hablaba sobre cuál era nuestra concepción sobre la conciencia de lo que estaba sucediendo de animales de granja, ¿no? Con respecto a animales de compañía. Y era brutal porque nosotros creemos que los perros y los gatos, como Bartolomeo, son mucho más conscientes de lo que sucede, o incluso ahora hablamos, ¿no? Pues de las impresiones, de los sentidos, que un cerdo. Y eso, pues de alguna manera, justifica que nos lo comamos, ¿no? Porque como no se entera, ¿no? Entonces era muy interesante el artículo porque... Y yo luego pensé, bueno, es que en realidad entre el perro y el cerdo no hay tanta diferencia genética, ¿no? Digo yo, estamos ahí un poco... Podría Sí. ser que fuera consciente, no sé. Un Y cerdo. que... No sé. Sí, un cerdo. No Un sé. cerdo, por No los he supuesto. estudiado, ¿eh? Pero me imagino, Hasta- ¿no? Partiendo Yo del los punto... veo ahí, pobrecillos, en los camiones a veces esperando. Y digo, ay, ¿qué te voy a comer Sí. luego? Y me da un... De verdad, ¿eh? Sí, Una a de ver, las cosas es eso, pa- ¿no? Partiendo del punto de que toda conversación que haga referencia a la conciencia tiene un punto de especulación, pues todo lo que podemos hacer es Ya. reunir evidencias Ya. y convencernos o no por este cúmulo de evidencias. Partiendo de ese punto, ahora diciendo que algunas de estas evidencias son increíblemente fuertes, y hace mucho tiempo que la biología trabaja en base a la teoría de la evolución, y esto tiene un peso terrible en todas las hipótesis que construimos. Mi respuesta es, por supuesto, que un cerdo es consciente. No me cabe la menor duda. Existe la duda de que un cerdo no sea consciente al mismo nivel, si me preguntas a mí, de si tengo duda acerca de si ahora mismo hay un unicornio detrás mía. ¿Puedo asegurarlo? No puedo asegurarlo. ¿Puedo asegurarlo científicamente? No, No puedo. de momento no. No puedo. Quizá llegue el día en el que se pueda hacer. Quizás. Ahora mismo hay mucha gente que argumenta que no se va a poder hacer jamás. El problema de las otras mentes, igual que no puedo asegurar que vuestras mentes son conscientes, quizás yo viva en un mundo solipsista, espero que no sea así, y todo el mundo a mi alrededor sea, como se dice en el mundo de los videojuegos, un NPC, ¿sí? Sí. Espero que no. Asumo que todos los demás seres humanos son conscientes porque reúnen unas características esenciales que yo considero importantes para la conciencia. Si me voy a una especie tan cercana como un cerdo, el cerdo reúne una serie de comportamientos y de similitudes fisiológicas conmigo que me llevan a asegurar que es un animal consciente, de la misma forma que puedo asegurar que no tengo un unicornio invisible detrás mía, o un unicornio que se mueve tan rápido que por más que giro la cabeza, siempre va a estar detrás mía, ¿sí?
El Bueno, hecho de que... con la cámara del ordenador a lo mejor podría engañarlo, pero no. Perdón. No, esto es interesante, ¿eh? Porque... No, es que... No, pero ahora estaba pensando que... Entonces, de hecho, los humanos tenemos una gran responsabilidad, porque no sé si somos el animal más consciente, yo a veces lo dudo, ¿eh? Pero sí lo somos, y además somos el animal... No sé si somos el animal más flexible... Ahí no sé si puedo confirmar. Yo creo que sí, pero no lo tengo claro, porque hay animales que han pasado un montón de... etapas terrenales, bueno, me refiero arqueológicas, ¿cómo se dice? O sea, que han ido pasando millones y millones de años y siguen ahí, que creo que, por ejemplo, los escarabajos, que lo digo en catalán, uy, ¿cómo se dice escarabajo? Eso no es catalán. Eso es... ¿se dice así? Pues, por ejemplo, el escarabajo... Sí. O las hormigas que llevan allí mucho más tiempo que nosotros. Entonces eso a veces me hace dudar si entonces cuál es el más flexible. Pero bueno, en el caso en que nosotros seamos de los más flexibles o el más flexible y con el animal que tiene más conciencia, por favor, o sea, comportémonos como tal, ¿eh? Porque yo creo que tenemos mucha responsabilidad ante los otros animales. Eso por un lado, ¿no? Decir, bueno, quizá el cerdo tiene conciencia, pero quien hace lo que hace, ¿no? Somos nosotros al final, ¿no? Yo lo digo porque a veces cuando hablamos de convivencia con otros animales, muchas veces pensamos como que los dos animales, por ejemplo, el lobo y el humano, o el oso y el humano, o el tigre y el humano, estamos ahí en el mismo punto. Yo digo, quizá el tigre o el oso tienen mucha conciencia, pero nosotros... Digamos que esa conciencia, ahora creo que estoy hablando ya de la conciencia moral, es mucho más, o la moral es mucho más consciente en nosotros de lo que hacemos hacia ellos que no ellos hacia nosotros. Entonces, ¿no? O sea, comportémonos con respeto, ¿no? Y ahí quería... Mira, ya que lo he dicho, vamos a hablar de moral. Uy, vamos fuertes, a ver si puedo. Nada, poquillo tiempo, pero sí que me interesa. Dos cosillas me interesan, Mauxi, no sé si a ti... ¿Por cuál que prefieres empezar, Mauxi? Mira, le dejo a ella, ¿vale? Que decida. Una es, yo tengo una pregunta que es, los animales que tienen una estructura social más compleja, como por ejemplo estoy pensando ahora mismo con el loro de cola roja, o bien el loro gris, o bien, por ejemplo, los chimpancés, tienen más... Es que ahora, ¿sabes lo que pasa, Antonio? Que ahora, como hemos hablado de inteligencia, de cognición, de flexibilidad, yo no sé ahora qué decir, pero voy a decir inteligencia, en lo básico. ¿Quiere decir que tienen una inteligencia más elevada por el hecho de tener que adaptarse unos a otros? ¿O no? ¿O puede ser que un animal solitario también tenga suficientes experiencias en vida como para adquirir o como para... Bueno, ¿es igual de inteligente o no? Ayúdame. Mauxi, esa es una, pregunta, ¿vale? Y no, la esa otra... es, okay, vale, es la pues otra. esa. Ok, vale, para... Tengo muchas cosas que decir, pero voy a tratar de comprimirlas. Jo, es que es difícil, ¿eh? Primero decirte que el pero luego, éxito si quieres llamarnos, buah, yo tengo unas ganas de escucharte. Ok. Para resolver esta pregunta, esta última, aunque tendría cosas que decir acerca de todo lo que has comentado. Ya. Esta última pregunta, tenemos que Queda ir otra. perfecto, no pasa nada. Tenemos que ir a pensar, me doy prisa. Tenemos que pensar en el sentido o tomar la perspectiva evolutiva, evolucionista, ¿sí? De la biología evolutiva. Vale. Y tenemos que entender que las presiones selectivas que supone un entorno social son unas presiones determinadas que van a empujar a los sujetos a lo largo o a las poblaciones a lo largo de las generaciones y las generaciones a desarrollar determinadas características cognitivas. Pero nada impide que individuos que viven de forma solitaria puedan desarrollar otras características más o menos similares bajo presiones selectivas diferentes a la interacción social. Por ejemplo, se ha debatido mucho acerca de cuál de las dos es más importante en el desarrollo de capacidades cognitivas sofisticadas. Si el entorno social, como puede ocurrir en muchas especies de loros, en los seres humanos, en los chimpancés, en los delfines,
o la necesidad de extraer alimentos de forma sofisticada o difícil del entorno. Entonces, especies como nuestras cacatúas de Tanimbar, las que estudiamos, no solamente se enfrentan a un entorno social muy complejo, donde cada individuo tiene una personalidad y una actitud propia y una posición en el ranking social, sino que además tienen que ideárselas constantemente para encontrar alimento de forma difícil. Y esto supone una presión selectiva similar que empuja también a la innovación, a la capacidad de desarrollar comportamientos flexibles frente a problemas a los que nunca antes se han enfrentado. Es complejo. Normalmente cuando queramos resolver o encontrar una solución a una pregunta compleja, yo recomendaría no buscar una sola respuesta. Normalmente la respuesta es una combinación de distintas, normalmente alejadas unas de otras, que en consonancia acaban dando lugar a esto que observamos en la naturaleza. Sí, esto me recuerda, no sé por qué, al término conversión. Creo que se llama así en genética cuando dos individuos llegan a las mismas características fenotípicas por caminos distintos, se llamaba conversión, creo que convergencia. Convergencia, sí. Ahora me ha recordado, es un inciso. Claro, en este sentido, estoy pensando que quizá cuando los humanos intentamos ayudar a otras especies a su conservación, en realidad también estamos adquiriendo mucha flexibilidad, porque estamos aprendiendo también a cómo estos animales deben sobrevivir, ¿no? O sea, ya no es solo nosotros, sino que también como que aprendemos del resto de supervivencias, ¿no? De los otros seres vivos, ¿no? Estoy pensando. Por ejemplo, cuando Mauxi necesita llevar a su gato al veterinario y le tienen que explicar el por qué y ahora que tiene que tener estos comportamientos con el gato y tal, ¿verdad? Digo yo, no solo somos nosotros, sino también, o sea, no solo es el gato, sino que nosotros, más ahora cuidar a Bartolomeo, más ahora cuidar de los cangrejos mediterráneos, más ahora, ¿no? Al final eso a nosotros mismos nos hace más inteligentes también, digo yo. Bueno, nos hace ampliar la cosmovisión que tenemos del mundo, especialmente en el área de la cognición animal o la cognición comparada a la que me dedico. Es muy importante poder ponerse en el lugar de las especies que estudiamos. Y eso es extremadamente difícil, porque hablando de conciencia, solo podemos tratar de imaginar lo que se conoce como el Umwelt, el mundo perceptivo en el que se encuentran otras especies. Sí. Y, bueno, yo muchas veces lo pienso, ¿cómo verá cuando veo una hormiga y digo, ¿y ella cómo me debe estar viendo a mí? Porque en ese sentido, claro. Y la última pregunta, a ver qué puedes decir al respecto con poco tiempo, porque es complicado, pero y va vinculado. Y reitero con el tema de la moral, o sea, dependerá de esa conciencia quizá. Lo voy a decir de otra forma, a ver si se me entiende. Yo, por ejemplo, recuerdo momentos en que cuando observaba chimpancés castigaban mucho la injusticia. O incluso un exceso de agresividad también por parte de los machos, también las hembras a veces como que intentaban como frenarlo, ¿no? Como decir, te estás pasando, o sea, había un claro entendimiento de cuáles eran las normas sociales e incluso podían readaptarlas. Entonces, me quedó claro que casi no había diferencia entre la moral de un chimpancé a la moral humana. Pero no sé muy bien, entonces, ¿cuál es el límite? Porque, por ejemplo, para mí la capacidad de perdonar también forma parte de esa empatía moral, pero no todos los humanos tampoco la tienen tan definida, ¿no? O tan afinada. Entonces, no sé también si podríamos hablar, yo creo que llegados a este punto sí, ¿no? De que debe haber un continuo también, ¿no? En cuanto a la justicia. Si justicia y moral es lo mismo, no sé. Os lo dejo ahí. Lo paso, patata caliente. ¿A mí o a Mauxi? Mauxi. ¿Qué nos puedes contar? Antonia, ayúdala. Antonia, por supuesto.
Ok. Queremos escuchar a Ya voy. Antonio. Pues, a ver, son muchos conceptos Ya. que tienen un peso enorme cuando se habla de moral, de justicia, de igualdad, de este tipo de cosas. Y bueno, desde la biología puedo hablar de altruismo, de prosocialidad, de empatía, de normatividad, de cuáles son las normas que un animal, sea humano o no, espera que se cumplan en su entorno social, ¿sí? Todo esto lo vas a encontrar en la naturaleza. Y algunas de ellas, como el altruismo, los vas a encontrar en formas similares a lo que hablábamos antes del concepto de la muerte. Va a haber comportamientos muy rígidos, no solo en animales, también en otros seres vivos que pueden comportarse de forma altruista. Incluso las plantas Claro. pueden comportarse de forma altruista sin necesidad de tener un cerebro, sin necesidad de tener pensamientos, emociones o Y de nada ahí que se parecido. cuestione el concepto de altruismo también, ¿no? Pero bueno. Sí, lo que ocurre es que cuando un animal es capaz de comportarse de forma flexible y tiene una cognición sofisticada y tiene comportamientos altruistas, puede razonar, puede actuar de forma racional con respecto a estos comportamientos, va a tener expectativas acerca de qué esperar y qué no, va a poder ampliar su círculo moral más allá de lo que se esperaría con respecto Sí. a puramente la selección natural. Entonces vas a poder encontrar humanos cuidando de un perrito sin necesidad de que la selección natural esté presionando fuertemente Exacto. sobre eso, porque a lo mejor el ser humano está encontrando características en ese perrito que son similares a las que esperaría encontrar en un ser humano pequeño. ¿Significa esto que comportarse de forma altruista o empática con un perrito es un error de la naturaleza? No, porque No. la naturaleza implica flexibilidad también. La inteligencia y el comportamiento flexible que nosotros presentamos es tan natural como cualquier otro, y muchos otros animales también lo hacen. Nuestra forma de comportarnos, nuestra normatividad, tiene muchísimo que ver con nuestra naturaleza de animales sociales. Y hay otras especies que viven en entornos sociales donde la importancia de su comportamiento a nivel social es enorme, y esto ha supuesto presiones selectivas importantes Claro. para que cognitivamente sean capaces de identificar quién se ha portado bien, identificar quién estaba cerca de el que se portaba mal, guardar en tu memoria quién hizo qué o cuál cosa, ese tipo de cosas. O ¿Qué incluso, debería ser? incluso ahora estoy pensando que ahí sí que tiene importancia la estructura social, y ahí también se puede vincular con diferencias de personalidad que pueden aparecer en un grupo social, pues para su propia supervivencia, ¿no? O animales pues quizá que se expongan más a la transgresión de la norma, y otros que sean como más precavidos, ¿no? Sí, Puede ser, ¿no? la personalidad es otro concepto que también puedo Ya. tirar para abajo y llevar a Ay, lo mínimo. perdónate, es que me encanta este tema. La Buah. personalidad la vas a encontrar incluso en insectos, porque ¿En por la serio? pura Bueno, puede mo- ser. aleatoriedad, me sale la Aleatoriedad. palabra, ha sido un día muy largo, por pura aleatoriedad en el desarrollo, por pura aleatoriedad. No vamos en a el- saber esa palabra igualmente, no te preocupes. Aleatoriedad Da- nos parece bien. Da igual, no sale ahora, no pasa nada. Por pura aleatoriedad en el desarrollo ontológico de una criatura, va a desarrollarse de forma diferente. No solamente a nivel genético va a haber Ya entiendo, diferencias, claro, por social. sino que por puro desarrollo va a haber diferencias. Del Y día a estas día, claro. diferencias, cuando se mantienen a lo largo de la vida de ese sujeto, entonces hablamos de personalidad.
Y aunque es Sí, un un concepto... insecto que haya sido expuesto constantemente a situaciones de estrés puede ser un insecto que pues que tenga un neuroticismo más alto, no sé si puedo decirlo así. Me hace gracia, nunca había hablado de neuroticismo e insecto en la misma frase. Sí, bueno, en este caso, para hablar de personalidad, ese insecto tendría que tener cierta predisposición a eso y mantener eso durante su vida, ¿sí? Se ha trabajado con personalidad de arañas, por ejemplo, arañas sociales que viven todas en la misma tela, y las distintas personalidades de cada araña tienen que ver con su facilidad para encontrar alimentos de una forma o de otra. Pues Pero mira, eso me se ha hecho alegro de saber que no soy la única friki, porque yo he mirado los grupos de arañas en una misma telaraña, mirando a ver qué hacían. Mira esta, mira la otra lo que hace. O sea, Sí. tienen personalidad, qué chulo. Se ha trabajado con personalidad en cucarachas también, se ha trabajado en personalidad con Y en las mucho... chinches asesinas, ¿no? Porque estas a mí me han dejado, Yo no he dejado ¿Verdad de que- pensar en las chinches asesinas, no tienen ni idea. ¿verdad? En shock, total. No lo descartes, pero es posible que haya Ay, de diferencias de verdad. personalidad en cuanto a atrevimiento, por ejemplo. Es probable, sí, En sí. ciencias Exacto. asesinas, unas se acercarán más a las termitas, otras se acercarán menos, y esto Total. va a suponer que unas tengan más éxito en determinadas condiciones y otras tengan más éxito en otras. Y esto nos lleva a la social, al ámbito social. Cuando hablamos de personalidad de ámbitos sociales, es muy normal que encuentres que en un mismo grupo poblacional haya distintas personalidades con distinto éxito en Claro. función de en qué situación o qué lugar del ranking social, por ejemplo, Efectivamente. puedan O un rol encontrarse. social distinto, sí, sí, total. Exacto. Estoy disfrutando muchísimo de esta conversación, os lo digo en serio, de verdad. Pero sí que es cierto que creo que ya estamos llegando al final. Me gustaría mucho, Antonio, o bueno, quizá Mauxi tenga también algo que recomendar, no sé, pero me gustaría, Antonio, si pudiera recomendarnos un libro. Oye, una pregunta, Mauxi, que tengo una pregunta. Ya que tú eres estudiante de psicología, ¿allí hacéis algo en la carrera de cognición animal? Porque donde yo estudié había muy pocas asignaturas y la verdad que ahora que estoy un poco implicada en la universidad de nuevo, quiero intentar que en la Facultad de Psicología se hable más de psicología comparada, porque creo que es imprescindible para entender mejor el cerebro humano. O sea, fijaros, ahora yo ya no tengo claro de qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que no. Lo que veo es que es todo como muy dimensional, ¿no? Entonces, Mauxi, no sé si en tu carrera No hay ni una, tienes algo de... ni una materia Es que que hable de es- cognición animal, ni una, para nada. Esto Es necesario romper también con ese pensamiento de que los humanos somos los únicos que pensamos, que vivimos en Egocentrista, comunidad. Sí, o sea, ya Totalmente. año 2023 es momento de dejar eso atrás. Ya Por está, eso estaba de verdad ya está. tan fascinada con esta conversación con Antonio, de verdad. Aprendí muchísimo. Qué bueno, a ver si esto sirve un poco, ¿no? Para nuestros oyentes y también para esos profesionales que intenten, pues, como desarrollar esa rama en sus países. Estoy segura que en Austria es un muy buen sitio para estudiar cognición animal. España, pues supongo que es distinto. Pues bueno, a ver si en Colombia también le damos ahí un poco de... Pero esto es una llamada un poco general. Yo creo que la psicología no tiene que ser únicamente humana, ¿no? Pues si nos podrías recomendar un libro. Y así, apuntároslo, apuntároslo. Vale, Yo me lo voy a primero apuntar, de hecho. confirmar que sí, que Viena es una de las mejores ciudades del mundo donde podéis venir a estudiar cognición animal. Hay muchas Yo me lo universidades. pensaré, ¿eh? Y más Y hay sabiendo que muchos- estás tú ahí. Sí, hay muchos grupos que se dedican a la cognición animal aquí y son muy buenos, muchos de ellos. Un libro, ¿puedo recomendar dos? Vale. Excelente. A ver, Da mi tiempo autor, ya. mi autor preferido, de Perdidos al Río, mi autor preferido no habla de cognición animal en otras especies distintas a la nuestra, pero es Oliver Sacks. Ay, sí. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero es uno de los libros que más me han marcado. Y la obra de Oliver Sacks en general es quizás la que más me ha marcado de todas. Por esta fascinación por
tratar de introducirse en las mentes de otros sujetos. El problema de las otras mentes, cómo experimentan el mundo otras personas. Leer a Oliver Sacks, aunque solo trate seres humanos, yo creo que va a ayudar a cualquiera a tener una mente más abierta a la hora de estudiar otras especies. Y como una recomendación más específica con esta conversación, diría que hay un libro muy reciente que es el último que he terminado, de la casualidad, que es La inmensidad del mundo, de Ed Yong. Y bueno, es un libro donde trata de exponer o representar este Umwelt en el que viven otras especies, este mundo perceptivo tan extraño para nosotros a veces y otras veces tan familiar, en el que viven otras especies, desde una garrapata hasta un murciélago o una ballena. Visto desde su globalidad, ¿no? De visiones. Tratar de ponernos en la piel de esas especies. Bueno, los que tengan piel. Seguro que me lo compro. Seguro que me lo compro. Pues, Mauxin, ¿cuál es, no sé, si tuvieras que decir con una palabra con lo que te quedas de esta entrevista? Oye, a mí me ha apasionado, ¿eh? Yo ahora estoy sin palabras. Estoy sin palabras. Pero yo creo que podemos dejar de toda esta conversación, que muchísimas cosas, pero para mí hoy la compasión con todas las especies, ponernos en el lugar de los demás. Creo que voy a salir vegetariana de aquí hoy, gracias. Pero ¿podrías, Antonio? Sí, dime. No, sí, quería adelante. Cuando estaba leyendo de Antonio, vi varios videos, su TED Talk me encantó. Llegué a Frans de Waal, ¿no? Y él dijo, anoté una cita que me gustó, me pareció muy linda, la quiero compartir. Dice, hay muchos tipos de cogniciones y, a mi parecer, la humana es tan solo una variedad más dentro de la cognición humana. Me encanta. Yo creo que es una muy buena frase para finalizar, Antonio. Tú la compartes, ¿no? También esa visión. Estoy totalmente de acuerdo. Podría hablar durante horas solo de esa cita, así que mejor me calláis aquí. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotras. ¿Podrías sugerirnos algún otro profesional que tú creas que vale la pena o que está indicado para que tengamos una entrevista? Pues si os interesa explorar la moral y dale. los peligros de la moral, os recomiendo a Pablo Malo, psiquiatra de Bilbao. Y se llama Malo, ¿eh? Es buenísimo. Es como... ahora me va a matar, ¿eh? Como lo entrevistamos me va a decir, anda, que también te vale a ti. Pero es muy bueno, ¿eh? Que estudie la moral y se llame Malo. Ay. Alguna vez lo he llamado Pablo Malvado, porque le pega bastante. Pablo Malo perfecto. Os va a dar un muy buen programa. Qué bueno. Si queréis explorar esa zona tan controvertida Ya veo a Mauxi apuntando preguntas para Pablo. ¿Por qué? Te veo así, apuntando ya. Pues muchas gracias, Antonio. Dejamos que te relajes de ese día tan largo. Yo creo que ha sido una entrevista para nosotros de un nivelazo increíble, que ha quedado corta. Más adelante a ver si podemos volver a repetir una entrevista contigo y nos explicas con qué investigaciones estarás en ese momento. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí hoy con nosotros en este primer episodio de PIM Talks. Yo estoy súper contenta de esta experiencia con Mauxi junto con Antonio. Y si tú también conoces a algún profesional que te gustaría que entrevistáramos, no lo pierdas, ¿eh? Escríbelo en comentarios y nosotros lo atenderemos tu petición. Os habla Joana Riera y espero que nos encontremos de nuevo pronto aquí en PIM Talks. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y muchas gracias, Mauxi y Antonio, de nuevo. Un placer. Muchas gracias.